Bueno, les comento que salté el puerro con la zanahoria hasta que se tiernizó la zanahoria y ahora la estoy enfriando porque tiene que estar fría para ponerla en la mezcla de las harinas. Ahora voy a usar los ingredientes secos: harina, fécula, azúcar, sal, un poquito de polvo de hornear, y después lo vamos a humedecer con un huevo y 2 yemas y manteca y la mezcla que tengo de zanahoria y de puerro, ¿tá? Así vamos a formar la masa de los escones. Así que simplemente voy a cernir la harina y te doy paso a ti, Marinés. Bueno, ¿cómo sos para la cocina, Luisa? Me gusta. ¿Sí? Me gusta mucho, sí. ¿Y cocinás habitualmente? ¿Queda tiempo? Cocino, por supuesto que cocino. Pero fines de semana, sobre todo, que tengo tiempo de cocinar. Bueno, a mí, hablamos de la feria. ¿Tenés fines de semana libre? No. Bueno, fines de semana cuando más se trabaja. Pero no, hago pasta, me tengo mucha fe para hacer. Sí, y salsa de pasta, algunas cosas así livianas me gusta. Y también tengo quinta. Qué bueno. ¿Acá? Sí, señora. Así que me gusta mucho, sí, y ensaladas. Pero cocino bien. ¿Por qué no puedo decir cocinar? Obvio. Sí. Lo que pasa es que tenés tanta actividad que a veces hay cosas que... pero comer comemos todo. Sí, pero cuando tenemos mucha actividad generalmente dejamos... Lamentablemente lo que más nos gusta es lo que primero dejamos. Sí. Bueno, pero habíamos quedado en el tema de tu separación, todo eso. La separación. No, de la mía. No, yo dije que cuando me separaba, me separaba. No buscábamos la excusa, pero no importa. Espero que a ti te pase la misma experiencia. Hablamos de la feria, que obviamente da para hablar y muchísimo, porque hoy no solamente es un tema que gracias a Dios fue muy bien, que nos llenó de alegría y por sobre todas las cosas fue una inyección importantísima y muy linda para nuestro departamento y para la gente en general, ¿no? Para el Uruguay en general, fue un tema que se comentó y fue muy hablado. Pero hay un tema que también me gustaría tocar, es el tema político. ¿Por qué el tema político? Y bueno, porque en definitiva tú estás inmersa en la política, porque en definitiva tu puesto puntualmente es un puesto político, ¿verdad? Sí. Como sabrán ustedes y para que nos están mirando, porque gracias a Dios llegamos a muchísimas casas y de otros departamentos. Nuestro departamento es un departamento que actualmente y anteriormente estuvo y está gobernado por un gobierno blanco, y bueno, y es un tema que nos importa muchísimo, el tema político. ¿Por qué nos importa mucho? Y porque hoy por hoy el tema político es un tema muy candente, siempre ha sido candente. Estamos a un paso prácticamente de próximas elecciones, hay un descreimiento, y esto es en orden muy personal lo que estoy diciendo, ¿no? Hay un descreimiento casi generalizado. Uno, en el orden personal, yo trato diariamente con público porque mi trabajo lo amerita y todo el día estoy tratando con el público, entonces siento eso que esto no cambia más. Y a mí me da tanto dolor, no porque sea muy joven, ¿no? Pero ¿cómo que no cambia más? Esto está horrible, esto está sin vuelta. Esas expresiones me dicen, no seas malo, no estamos hablando de una enfermedad, porque hombre, esto no tiene vuelta. ¿Viste? Con ese gesto, esto no da para nada. Esto no tiene vuelta, esto no lo cambia nadie. Esto está cada día peor, todos los días muere uno más. Cuando te hablan de la violencia doméstica, cada vez más. Entonces, y tú por otro lado decís, es que es cierto, cada día hay más violencia. Y no le vas a dar la razón, porque aparte, digo, obviamente tampoco puedes hablar ni de política, ni de fútbol, ¿no? En un comercio, pero es así. Me gustaría, ¿cómo ves tú estas cosas? ¿Ves tan complicado como lo podemos ver nosotros? ¿Son más optimistas? Yo no, la verdad es que no lo veo tan así. Si vos, una es que es cierto que el sistema político ha perdido confianza, digamos, no es un tema subjetivo tuyo que también te pasa, pero que ha estudiado en el mundo, ¿no? Es decir, cada vez hay más outsiders de la política que terminan en casos de gobierno. Digamos, el caso más emblemático y obvio es Donald Trump, ¿no? Que no viene del sistema político. Pero en muchos países está pasando eso y muchas agrupaciones de personas que no son del ámbito político, en general son del empresarial, pero pueden venir de cualquier lado, están tomando lugares en la política que antes no lo tomaban y que era de un sistema que era bastante más
cerrado, podemos decir, y más específico de los políticos. Eso es una cosa que pasa en el mundo y que me en parece Francia, que por ejemplo, ¿no? también con Macron y bueno, muchos países, con Macri, yo qué sé, ¿no? Que no son políticos de pura cepa, digamos, ¿no? Entonces, Uruguay sí que tiene políticos de pura cepa y todavía personalidades de políticos, hijos de políticos, nietos de políticos, que son familias, ¿no? de políticos, en todos los partidos pasa, ¿no? Pero me parece que han surgido también figuras outsiders en Uruguay y que, bueno, es bueno y a la vez es peligroso, es decir, porque la política es una ciencia que básicamente, que tú decías, yo estoy en la política, es obvio que sí, porque estoy en un cargo político y la política es el gobierno de la polis, digamos, de forma genuina, lo que significa el término. Y estar en el cargo de gestión pública directo es estar en la política, te guste o no te guste. Y seas consciente o no seas consciente, es parte de eso. Y la verdad que a mí me interesa mucho y me gusta muchísimo pensar en que la ciudad puede cambiar para bien. Pero yo creo que no estamos tan mal. Capaz que el Uruguay en los últimos años ha ido en peor en algunas cosas, como es la educación, como es la seguridad. Pero hay cosas que se han ganado mucho también a beneficio. Es decir, el tema de la violencia hacia las mujeres no creo que sea más ahora. Lo que más es ahora es que se difunde más o que se comunica más y que las mujeres se animan a decir: a mi marido me pega, o mi esposo me pega, o mi hijo me pega, o mi padre me pega. Entonces hay más visibilidad de las cosas, pero la gente se anima más. Y hay más derechos conquistados. Hay muchas cosas que... ¿A ti te parece que ahora lo decimos más que antes? Yo creo que sí. Yo creo, y está, es decir, hay estudios sobre eso, ¿no? Es decir, mucho más divorcios, y los divorcios tienen que ver con eso también, con que las mujeres se sienten empoderadas de su derecho de ser feliz. Y las mujeres, hasta no hace mucho, si yo pienso en mi abuela o mi bisabuela, es decir, estaban toda la vida casados, ya estaba arreglado el casamiento y la vida era eso, tener hijos, criarlos, y el marido era el que de alguna manera vivía. La mujer criaba a los hijos, también es vivir criar a los hijos, no es que hoy las mujeres también, es lindo criar a los hijos, ni hablar, pero no es solamente eso y que uno tenga eso por opción de vida, dada por la sociedad, porque tiene que ser una elección también, ¿no? Es decir, bueno, hay mujeres que trabajan menos para criar a sus hijos y padres que trabajan menos también para estar presentes con sus hijos. Hoy el padre cumple un rol protagónico como padre mucho más. Es parte de la organización social y de la existencia social. Entonces, yo creo, a pesar de que hay mucha cosa negativa, o de que la gente ha entrado en un discurso negativo, hace unos días hablaba con una gente que está estudiando un poco también la cuestión social en 33 con empresas que se van a instalar acá y que previamente estudian, ¿no?, el lugar donde se van a instalar, pasa en todo el mundo. Yo creo que decía, ¿no?, hay gente que estudia, que no tiene que trabajar, y entonces ¿para qué van a estudiar si en 33 no hay opción laboral? Yo le decía, y no tengo reparo, me parece que pensar eso, o pensar que el mundo está de tal manera, es excluirse de esa realidad. Es decir, yo digo, en 33 hay más violencia, pero asumo que yo no tengo nada que ver con eso. Pero también pasa que si yo veo a alguien pegarle ahí afuera a alguien y miro para el otro lado, tú estás aceptando la violencia y la estás de alguna manera fomentando. Y si tú sos, de cualquier manera que vayas siendo, estás construyendo la realidad en la que estás viviendo. Entonces tú quieres cambiar la ciudad, cambia. Porque se cambia, porque no hay manera de que tú hagas algo y que eso no genere influencia en la sociedad. No existe la posibilidad. Si tú sos una persona inerte, si sos una persona activa, siendo inerte o siendo activo, generas influencia igual. Porque es como las personas que dicen, yo no soy apolítica. Ser apolítico es ser político, porque es una manera de hacer política, no pensar en la política. Es decir, yo no voto a nadie porque da igual. Y bueno, eso es una manera de pensar la política, decir que no te interesa. Porque eso es hacer política también. Después hay alguien que te va a gobernar igual, no existe una pero va a haber alguien en el gobierno. Entonces, el hecho de sentirse responsable no quiere decir solamente de nacer, pero siempre todo lo que hagamos tiene influencia en el entorno en el que te manejas y en el entorno lejano también, ¿no? Y eso no lo pienso yo, creo que hay mucha gente que estudia eso y que muestra eso. Pero nos hacen creer de que cualquier cosa que hagamos no tiene importancia. Entonces dices, no, porque esto es todo un desastre. Claro, pero empecemos cada uno, ¿no? Entonces, eso en la política también pasa. Y yo, si lo miro, estoy en un lugar de responsabilidad, pero si no estuviese en ese lugar, sería también yo y estaría pensando cosas y haciendo cosas, porque no hay manera de existir que no sea haciendo. Claro, creo, Luisa, que hay un tema que, digo, desde la otra ventana, ¿no?, o desde la vereda de enfrente, lo que puedo sentir es que tengo una oposición que yo la veo como un poco durmiendo una siesta, ¿correcto? Digo, no siento una oposición a la cual le esté pegando. Siento una oposición medianamente callada, una oposición medianamente tranqui, diría, ante cosas que vos podés decir, yo qué sé, por decirte, ¿cómo
realmente, cuando yo sentí el caso Sendik, te pongo un caso Sendik, que perdí una caja, bueno, ¿que me está tomando el pelo? ¿Cómo me voy a decir un vicepresidente que perdió una caja o un documento? Pero es que yo creo que ni mi nieta, que tiene 5 años, se le ocurre decir una cosa de esa. Me está tomando el pelo. Entonces creo que ante una cosa de esa, pero tan bochornosa, porque por momentos yo pensé que era un chiste, te soy sincera. Yo creo que ante eso, toda una oposición en pleno de decir, pero por favor paren. Pero paren de hacerse los vivos, paren de tomarnos el pelo, porque creo que es una tomadura de pelo sin distancia. Y te soy honesta, sentí poco. Sentí mucho más, ¿sabes qué? De la parte periodística, que pegaron mucho más fuerte que la oposición en pleno. Si cada una persona tiene que ser responsable del rol que asume, ¿no? Entonces, en caso del gobierno, tiene un rol que es gobernar. Y si bien la oposición también tiene un rol que es ser oposición, también el hecho de que haya mayoría parlamentaria muchas veces es difícil hacer oposición. Y para hacer oposición en los medios, tenés que tener el espacio en los medios para hacer ese tipo de oposición mediática. Y yo creo que el gobierno, que es para mí el que tiene que tener las cuestiones claras, que es el que está gobernando el país, si tenés un vicepresidente o ex vicepresidente que actúa de esa manera, yo creo que los propios votantes de ese partido, es decir, abren los ojos, porque la gente no es tonta, es muy claro, y sabe cuáles son las cosas que pasan. Pero creo que al Frente Amplio hoy le puede estar pasando algo que le pasa a muchos gobiernos, que es la falta de alternancia en el poder. Es decir, en Estados Unidos o otros países, la alternancia en el poder genera cierta frescura, podríamos decir, en ideas, en acciones y en gestión, porque al estar muchos años en el gobierno vos perdés perspectiva de lo que estás haciendo, y me parece que el Partido Nacional tiene un espacio hoy que es para ganar el gobierno y pensar un buen gobierno, pensar en la alternativa, sea buena, mejora lo que el Frente Amplio hoy está planteando. Y me parece que la oposición hoy pasa por eso, porque el Partido Nacional está tomando de alguna manera el espacio que el Frente Amplio, creo yo que tiene que ver, muchas veces hemos hablado de esto, de la alternancia en el poder, que si bien además opciones diferentes, el Partido Nacional ha tenido históricamente no lugar en el gobierno, porque el Partido Nacional fue gobierno 2 veces en el siglo XX, o sea que tampoco es que hemos estado en el gobierno tantas veces para decir qué es lo que hizo el Partido Nacional en el gobierno. Pero ahora es un momento histórico en el que me parece que existe esa posibilidad, y el Partido Nacional tiene con responsabilidad, creo, de eso, decir qué es lo que pretende para la educación, para la seguridad, para la cultura, para el deporte, es decir, la parte social de este país, que históricamente el Partido Nacional lo tuvo. El Partido Nacional siempre fue el partido de los derechos humanos. O sea, de la agenda de derechos al Partido Nacional nadie le puede hablar, ¿no? Arrancando por Aparicio Saravia, pero hasta en la historia del Partido Nacional, y con Wilson, es decir, con sus infinitos gestos de humanidad y de sensibilidad hacia los derechos humanos, me parece que el Partido Nacional tiene que tomar la agenda hoy del país y decir somos la alternativa. Me parece que es el momento para hacerlo, porque puede, ¿Lo hará? y lo ha tenido. Bueno, eso también tiene que ver con la gente que lo vote, es decir, el Partido Nacional tiene que generar una propuesta alternativa a lo que el Frente Amplio hoy no está respondiendo, y que tiene que ver con cosas que no ha logrado solucionar. Creo que las más importantes, todos las sabemos, son la seguridad y la educación. Más todavía la educación, porque con más educación va a haber más seguridad. Para las personas educadas, porque va muy de la mano, ¿no? Y toda la gente que tiene bajos recursos, con educación uno puede pensar más y ser más libre. Es decir, la educación y la política tienen esa relación. La democracia, no cualquier sistema político. Pero la democracia, es decir, una persona educada lo que logra es libertad para elegir a sus gobernantes. Una persona con buena educación, no adoctrinada, con una educación libre de verdad. Entonces, hoy no hay una buena educación y las personas, entonces, creo, pierden la posibilidad de tener criterio para elegir a sus gobernantes. Esa es un poco la cuestión, me parece a mí, entre la importancia de la educación. Y la otra parte es la seguridad. Es evidente que una persona con posibilidades de educarse y de tener un título bajo el brazo, o saber leer, saber contar, que hoy pasa que los niños en muchos barrios de este país, sepamos o no saben leer y no saben hacer cuentas, no saben lo que es una obra de teatro, no saben tocar la guitarra. Es decir, no tienen libertad porque no están educados. Y lo que tienen, como es que cuando sí, vos, que no estén educados. Y cuando no tenés educación, la siguiente manera de comunicarte, que la primera es el lenguaje en el ser humano, ¿no? Pero la segunda, cuando te falla el lenguaje, porque no tenés posibilidades de comunicarte por el habla, porque no sabés lengua, es la violencia. Es decir, si yo te quiero comunicar que te quiero, te puedo decir que te quiero, te puedo dar un beso, te puedo hacer muchas maneras de comunicarte. Puedo traerte un vaso de agua con apio, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Y cuando uno no te quiere,
te puedo decir yo, mirá, estoy molesta contigo, esto que el agua está con apio no me gustó, Carolina. Pero te lo puedo decir, no te doy una bofetada por eso. Pero cuando las personas no tienen posibilidad de comunicarse, la siguiente manera es la violencia. Entonces me parece que mucho pasa en este país hoy, que la mala educación que estamos teniendo, no por los rendimientos de las pruebas PISA, la educación en general en su sentido genuino, darle libertad a las personas, eso es educación. Entonces si no lo haces, entras en este otro momento, que es que estás en un momento de inseguridad, de falta de educación, de falta de opciones de trabajo, todo lo que genera la falta de educación. Yo creo que hoy el punto central de este país y que tendría que tomar el Partido Nacional es la educación, sin duda. Vamos a nuestro corte. En el corte voy a procesar esto para poder unir y hacerla más. Bueno, vamos al corte y te dejo planteado, la próxima pregunta es tu opinión personal acerca de la actual presidenta del Partido Nacional. ¿Cómo no? ¿Correcto?